Tenemos Buenas noches. 9 participantes. Creí que eran más, pero bueno, vamos a comenzar entonces. Les doy la bienvenida. Un placer estar de nuevo por acá con algunos, bueno, con la mayoría que ya venimos trabajando en diferentes asignaturas y demás. Entonces, pues el día de hoy vamos a comenzar el proceso de trabajo de grado 1. ¿Sí? Ya digamos la recta final de sus carreras de ingeniería de sistemas. Entonces vamos a comenzar a revisar partes puntuales que debemos tener muy presente para adelantar esta asignatura, ¿vale? Entonces, lo ideal que es que vamos a revisar hoy, hacer algo introductorio, vamos a revisar la guía cátedra, las actividades evaluativas, vamos a revisar algo del reglamento de modalidades de trabajo de grado que debemos tener muy presente para comenzar a trabajar, ¿listo? No vamos a ahondar mucho en el tema porque sé que todavía faltan personas que no se han definido por seguir o no, ¿sí? Que tienen toda la duda, que están pensando de pronto en cancelar o aplazar debido a otros compromisos. Entonces, pues lo ideal es no avanzar mucho para que todos estemos en las mismas condiciones para iniciar, ¿vale? Bueno, sin más preámbulos, darle la bienvenida a los que se van integrando. Ya tenemos 11 personas. Porfa, si alguien puede compartir el link del grupo de WhatsApp para aquellos que no se han unido, para que se vayan uniendo, ¿vale? Y nada, vamos a comenzar entonces. En pantalla ustedes en este momento están viendo esta asignatura que se llama Trabajo de Grado 1. Nos vamos a encontrar durante las 16 semanas. Gracias, Tania. Nos vamos a encontrar durante las 16 semanas de clase, 2 horas cada semana. ¿Listo? Los días jueves de 8:55 a 10:35. Lo que se supone que ustedes como estudiante, como estudio autónomo deben desarrollar 64 horas, ¿cierto? Que por cada hora vista en clase ustedes deben hacer 2. O sea que semanalmente ustedes deberían estar estudiando 4 horas orientadas a este proyecto. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de la asignatura? El docente de esta asignatura deberá orientarlos a ustedes en el desarrollo de la propuesta y el proyecto de grado del estudiante. Entonces ustedes dentro de esa asignatura deben entregar al terminar y para aprobar una propuesta aprobada, un anteproyecto terminado. En algunas modalidades va a cambiar esos requisitos, pero digamos que ese es el norte a seguir de lo que ustedes deben tener presente. Vamos a mirar por acá, vamos a centrar en el contenido de lo que vamos a abarcar durante estas 16 semanas. En primera medida vamos a hablar sobre el reglamento de modalidades de trabajo de grado, que lo ideal sería que ustedes ya conozcan, que desde el primer semestre lo deban conocer, donde vamos a hablar cuáles son esas modalidades, las normas y penalidades, cuáles son esas menciones o distinciones que ustedes pueden acceder, qué es un director, qué es un tutor de práctica, un jurado, qué función cumplen, todo eso vamos a mirar, cómo es el proceso de sustentación y tesis que el reglamento de modalidades de trabajo exige para la universidad. Asimismo vamos a hablar sobre las normas ICONTEC y las normas APA, cómo las debemos implementar. Recordemos que APA ya está en la versión 7, ya debemos empezar a implementar todos esos preceptos de las normas APA. Normas ICONTEC también las vamos a utilizar porque el formato que utiliza la universidad es un formato híbrido entre esas dos normas, entonces debemos de tener muy presente. Vamos a revisar esos formatos de trabajo de grado. ¿Cuáles son los formatos para una formulación de una investigación, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de una investigación, para la práctica empresarial o para la autogestión empresarial, que son las modalidades a grandes rasgos que ustedes tienen como opción para graduarse en la universidad? Y por último, pues vamos a ver entonces el anteproyecto. Eso es lo mínimo que debe tener el anteproyecto al terminar en junio nuestro semestre. Va a llevar una definición del problema, la justificación, objetivos, estado del arte, un marco referencial, un diseño metodológico, un esquema temático, un cronograma y unas referencias bibliográficas. ¿Listo?
Eso sería el temario por el momento de lo que debemos tener presente. Con ese temario de la guía cátedra, ¿tenemos alguna pregunta, duda o inquietud? No, señor. Ok, gracias. Listo. Vamos a lo que nos interesa en este momento y son, ¿cómo vamos a hablar de esta materia? Aquí sí salen las dudas. Listo. Aquí lo tenemos. Entonces, tenemos 5 ítems para evaluar. Entonces, la primera es la propuesta aprobada que va a pesar o que tiene un peso porcentual de 30% y esta se va a desarrollar durante el semestre, pero aquí quiero hacer claridad. Eh, a medida que pasen más fechas del comité, pues menor va a ser la nota. Me explico. El comité de modalidades de trabajo es un comité integrado por el decano de la facultad, el director de investigación, el coordinador de investigación de cada facultad, perdón, de cada programa, de cada sede, los docentes tiempo completos de los programas de las ingenierías que componen la facultad en las 3 sedes. Ellos son los que componen el comité. Este grupo de señores de docentes de la universidad se reúne una vez al mes. Las reuniones son todos los jueves, el último jueves de cada mes. Así las cosas, nuestro primer comité es el día 25 de febrero, que si ustedes se hacen cuenta, prácticamente ustedes tendrían derecho a 4 comités. Uno en febrero, uno en marzo, uno en abril, uno en mayo. Incluso podríamos decir que 3, porque es que el de mayo prácticamente ya está terminando la materia. Y que a esa fecha nos aprueben una propuesta de pensarlo, porque de todas maneras yo podría, y eso sucedió el semestre pasado, hasta tuvimos un llamado de atención por parte del director de investigación, porque cómo era posible que estudiantes en el último comité estuviesen presentando propuestas. ¿Sí? Entonces, eso lo debemos tener muy presente, porque lo que da a entender ese mensaje es que el estudiante no hizo nada, primero, durante el semestre. Y dos, que qué proyecto va a entregar si en el último comité le aprobaron la propuesta, qué va a poder hacer ahí. ¿Listo? Para que lo tengamos presente y tengamos esas actividades. Entonces, los jueves últimos de cada mes se reúne el comité para aprobar las propuestas. Si el comité no nos aprueba la propuesta, nosotros no podemos hacer nada. ¿Listo? ¿Qué más debemos tener en cuenta acá? No, pues básicamente eso en primera medida. Debemos presentar el anteproyecto culminado, ese tiene un peso del 40%, o sea que entre estos dos tendrían un peso del 70%, ¿sí? Para que lo vayan teniendo presente. Ese proyecto lo deben entregar, o ese anteproyecto terminado lo deben entregar el día 27 de mayo. Prácticamente la última semana, la penúltima semana, lo deben entregar. Y esta entrega se va a hacer a través de Ágora, no se reciben entregas por otros medios. ¿Qué más? Ustedes van a tener un avance, el primer avance que es el 8 de abril, el segundo avance que es el 13 de mayo, igual en el aula, y la entrega final que es el 27. Esos son las actividades, los porcentajes que ustedes van a tener que cumplir para esta opción. ¿Listo? Entonces, no sé, con respecto a esos porcentajes que ustedes están viendo en pantalla, ¿tenemos alguna pregunta, duda o inquietud de cómo se van a Profe, evaluar las actividades? Señor, profe, yo tengo una pregunta, pues señor. yo el semestre pasado ya matriculé esta materia, pero pues ahora pues ya estoy haciendo matrícula en la especialización. Sí. En ese caso, ¿qué tendría que hacer? Yo la especialización la tengo matriculada con la universidad. ¿Usted ya hizo la solicitud al comité? No, señor. Entonces, por eso le digo que tendría que hacer. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, Duván toca un tema para ir contextualizando a los demás compañeros. Ustedes tienen, de acuerdo al reglamento de modalidades de trabajo de grado, 5 o 6 opciones con las cuales se pueden graduar. Lo primero
es la parte de investigación. Entonces, en investigación que ustedes van a visualizar, la formulación de una investigación o el desarrollo de una investigación. Esas son las dos opciones de grado para investigación. ¿Quiénes pueden aplicar a estas opciones de grado? Aquellos estudiantes que lleven un proceso destacable en semilleros de investigación, ¿cierto? Listo. Cuando no tenemos esa opción de semilleros de investigación, viene el desarrollo tecnológico. Que el desarrollo tecnológico es el diseñar, elaborar, desarrollar una herramienta tecnológica para suplir una necesidad. Tenemos dentro de ese desarrollo tecnológico el desarrollo tecnológico dirigido normalmente por un docente, el cual tiene un proyecto y lo que hace es invitarlos a ustedes y decirle, venga, Duan, por ejemplo, usted va a trabajar conmigo, usted va a hacer estas tareas y yo lo voy guiando para que haga ese desarrollo tecnológico dirigido. O el desarrollo tecnológico dentro de una empresa, ¿sí? Que es cuando ustedes eh, a través de un convenio verbal, formal, a través de esa camaradería con ciertas personas, la empresa le permite a usted desarrollar un software para esa entidad, para resolver alguna problemática que presente, ¿sí? Después están las prácticas de gestión empresarial. Entonces, las prácticas de gestión empresarial, ustedes las pueden hacer en cualquier empresa. Hay algunos convenios que tiene la universidad con la alcaldía, por ejemplo, con el hospital. Creo que con esas dos. Sí, con esas dos, no habría otra. A ver, espera, cabeza, no. Creo que con esas dos. Bueno, entonces, las prácticas, requisito obligatorio, es que ustedes deben tener un promedio general acumulado de 3.8 o superior. Entonces, como mínimo 3.8. Si tienen 3.7, no pueden hacer el proceso. ¿Listo? Entonces, evalúen. Aquellas personas que tengan esa opción pensada, tienen que evaluar eso. ¿Listo? ¿Qué más ahí tenemos que hablar de las prácticas? Bueno, para las prácticas los estudiantes dentro de su propuesta deben proponer un entregable que va a ser ese producto agregado que ustedes, este producto de valor agregado que ustedes le obsequien, entreguen a la entidad donde están haciendo la práctica. ¿Listo? Obligatorio, fundamental. Por último, entonces, están los módulos no, perdón, la autogestión empresarial. La autogestión empresarial es crear empresa. Crear una empresa con todos los elementos, una empresa de tecnología, una empresa que pueda ser redituable, que pueda generar ingresos en un periodo a un mediano o largo plazo, ¿sí? Se trabaja muy similar a lo del desarrollo tecnológico, tiene otros aspectos, pero se trabaja muy similar. Y la última son los módulos de profundización, de lo que nos hacía referencia Duan. Entonces, el Comité de Modalidades de Trabajo de Grado tiene una opción que es permitir que el estudiante haga una especialización, ya sea desde la universidad o por fuera de la universidad. ¿Sí? Dentro de la universidad, ¿qué debemos tener en cuenta? Aquí en Chiquinquirá existen dos especializaciones, perdón, que sería la de mercadeo estratégico y la de finanzas. Entonces, para acceder a ella, vamos a empezar de atrás para adelante, para acceder a esa opción de los módulos de profundización, el estudiante debe matricularse a la universidad, debe aprobar el 50% de los créditos y estar matriculado para el siguiente semestre o trimestre, como lo maneje la universidad. ¿Qué más les puedo decir eso? Entonces, ¿qué pasa? Para todos hay formatos, o sea, hay formatos para desarrollo tecnológico, para investigación dirigida y todo. Para la única opción que no hay formato es para ¿cómo se llama? Los módulos de profundización. Entonces, para esos módulos de profundización, el estudiante o la estudiante debe elevar una carta ante el Comité de Modalidades de Trabajo de Grado donde anexe los documentos que le soportan que ya es estudiante de esa especialización y que indique qué le aporta o cómo va a utilizar esa especialización en su vida. ¿Por qué? Porque resulta que la universidad para especializaciones fuera de la universidad exige que tiene que ser una especialización acorde
a lo que ustedes están estudiando, o sea, una especialización en el área de sistemas. Y resulta que, por ejemplo, la universidad aquí no tiene esas especializaciones, tiene dos especializaciones en áreas contables y administrativas. Entonces, aquí, en el caso de Dubán, si usted desea eso, ahí lo que tienen que es, dentro de esa solicitud, justificar por qué es importante o cómo le va a afectar su carrera el desarrollar esta, ¿cómo se llama? Esta propuesta, ¿vale? No sé si quede claro esa parte, Dubán. Sí, profesor, lo que tengo que hacer es hacer una carta, redactar una carta y justificar el por qué es importante la especialización que voy a hacer. Y anexando todos los Es lo que soportes, que el recibo de pago, que el voucher, que no hago, sé, la que no sea, matrícula y todo eso. todo eso. Ujú. Ah, Listo, ok, todo listo. eso. Bueno, Y profe. los demás, también los demás que estén interesados en eso igual, eso lo pueden hacer. Permítame un segundito. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos por acá? Profe, también tengo otra pregunta. Señor, cuénteme. Entonces, la carta va dirigida al comité evaluador. Comité de modalidades de ¿Y trabajo de grado. comité de qué? Modalidades de trabajo de grado. Es de trabajo de grado. Sí, señor. ¿Hay un correo específico o se lo pueden dar usted para que lo envíe al comité de trabajo de grado, de Al modalidades de trabajo de correo grado? IUTIC, se lo voy a escribir aquí en el chat. IUTIC @unexangil.edu.co. A ese correo. Entonces, esa solicitud entraría para el comité que se va a desarrollar el 25, si es el 25, 25 de febrero. Listo. Ahondando en el tema aquí de Duan, mientras Duan si de pronto tiene alguna otra pregunta o algo. Eh, ¿Cómo serían las notas en el caso de Duan de ser aprobada esa propuesta? Porque ustedes me van a decir, listo, ustedes me estaban presentando acá unas actividades. Entonces, las notas que él obtenga de esto, por ejemplo, en el primer avance va a indicar en esa fecha, va a ser un informe donde me diga a mí qué ha visto en la asignatura, qué lleva viendo y demás. Igual en el segundo. Estos dos de acá y este de acá se va a computar con las notas que él obtenga en la especialización. ¿Listo? Duban para que lo tenga en cuenta y para los demás. O sea, aquí ya cambiaría. Yo no le puedo exigir perdón. Sí, aquí tendría la propuesta aprobada que sería el oficio.
¿cierto? Pero un anteproyecto no, porque es que le va a estar adelantándose unos módulos de especialización, ¿listo? Entonces ahí en ese caso cambia la forma de evaluar para él. Cambia también para los estudiantes que van a hacer práctica, ¿listo? No sé si Duan tenga alguna otra duda. Profe, ¿hay un formato en especial para hacer esos informes? No, no, el formato lo establecen ustedes, no hay problema. Ah, bueno, profe, entonces los informes se entregan en las fechas estipuladas como primer avance y segundo avance. Exacto, sí, señor. Ah, listo, profe. Listo. Entonces, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta? Eso era por los lados de, de- de- de los módulos de profundización. Aquellas personas que deseen hacer práctica. Bueno, listo. Dice aquí Samuel, ¿cómo se valoran las prácticas? Las prácticas, digamos que entre comillas es más fácil de evaluar. ¿Por qué? Si Samuel, si Didier, si Wilson, David, Carlos, Michael, Yesid, ¿qué más vemos por acá? Jonier, María Camila, Tania, Jessica. Uy, Jessica, bienvenida. Si alguna de estas personas que tenemos acá desea hacer práctica, entonces, ¿qué pasa? Para evaluar ¿cómo se llama? Yo pensé que habías cancelado trabajo de grado ya, Jessica, que no ibas a entrar ni nada. No me interesa, por molestar. ¿Dónde íbamos? Sí, antes de que Jessica nos comenzara a patrocinar aquí, a molestar, no me interesa. Mire, lo está pensando, ¿sí? Tienes creo que hasta hoy o mañana para que se te puedan, ¿cómo se llama eso? No perder como el dinero, algo así. Bueno, yo todavía ese tema no lo manejo muy bien, pero bueno, ahí puedes aprovechar a hablar con el ingeniero Nelson. No, mentiras. Bueno, lo que yo les decía, si cualquiera de ustedes va a tomar esa opción, ¿cómo se va a evaluar? Ustedes dentro de las prácticas, ustedes tienen un cronograma. Entonces, aquí en esto, yo voy a evaluar con base al cronograma. Entonces, si Samuel me dijo que dentro de la empresa que va a hacer las prácticas en la primera semana iba a hacer un levantamiento de requisitos funcionales para el desarrollo de un software, pues yo voy a revisar eso. O sea, la evaluación de él para estos ítems va a ser la práctica. ¿Qué es otro punto a tener en cuenta? Vamos a irnos por la parte negativa. Samuel fue a hacer práctica en la empresa en Pochiquinquirá. Pero resulta que en Pochiquinquirá nos llamaron y la persona encargada de las prácticas llegó y dijo, no, ese muchacho aquí nos hizo fue daños, no venía, ¿cómo se llama?, a las prácticas, no cumplía el horario. Sí, o sea, estoy especulando. A modo de cuento chistoso, hubo una empresa que nos pidió practicantes, pero nos dijo, como que subrayó ahí, decía, eh, preferiblemente hombre, pero también puede ser mujer, pero preferiblemente hombre, y que no tomen. Me dio risa ver como esa aclaración, porque uno decía que no tome, o sea, presumía que de pronto los anteriores que estaban en práctica, esas personas en esa entidad, se la pasaban tomando. Entonces, digamos que esas son condiciones que uno se hace como raro, pero bueno, sí, son condiciones que pone la empresa. Entonces, tener muy presente eso, ¿listo? Entonces, a los de las prácticas, ¿cómo los evalúa? De acuerdo al cronograma. Bueno, ese señor de la práctica que les supervisa a ustedes, si, ¿cómo se llama? Si ellos dan un concepto mal, ustedes pierden la asignatura, así ya hayan adelantado avances y demás. ¿Por qué? Porque resulta que las prácticas son un medio también para conocer la universidad y ustedes en ese momento no van a nombre de Michael Damián, de Duván, de Wilson, no, ustedes van a nombre de la universidad. Entonces, quien queda ahí es la universidad representante. Entonces, digamos, la contraprestación buena sería que ustedes pues van a estar en el mercado laboral y van a poder hacer prácticas y obtener su nota de trabajo de grado 1 y 2, pero si no, entonces van a perder la asignatura.
¿Listo? Para que lo tengan muy presente, porque ustedes estarían dejando entonces muy mal para a la universidad, porque no están malgastando el buen nombre de la institución. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente ahí. No sé si quede claro esa parte, Horacio, Samuel Horacio. Sí, ingeniero. Gracias. Vale, con gusto. Porfa, Samuel y Tania, mañana temprano a las 8 de la mañana me regalan un mensaje que necesito enviarles una información y pedirles unos datos, ¿vale? Es que me acordé. Listo. Listo. Bueno, ¿cuáles son las otras opciones de trabajo? Vale, sí, señor. Listo, Samuel. ¿Cuáles son las otras opciones de trabajo? Viene el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es por el cual más o menos el 90% de los estudiantes en la universidad opta. Y es presentar una propuesta innovadora que resuelva un problema en una empresa, en una entidad. Hay una recomendación que voy a hacer que suena feito, pero evitemos hacer software para Unisangil. No sé si de pronto, no creo que aquí con nadie he tenido eso. Nosotros presentamos unas 2 o 3 propuestas para Unisangil. Lo que prácticamente los chicos hicieron fue perder el tiempo en el sentido de que les ponían muchas trabas. Y entonces prácticamente llegamos a un último comité sin que fue donde yo dije, no, pues yo no voy a poder permitir que a los estudiantes se les perjudique, porque es que no es demora de los estudiantes, sino es demora del comité, es demora de la dependencia no sé si se llama así, de sistemas, pero a nivel de San Gil, donde todo era un problema, ¿sí? Entonces, que por qué es que va a estar en el data center, que por qué esto, que por qué lo otro. Entonces, yo recomendaría, ¿sí? No es el deber ser, pero yo recomendaría que todas las aplicaciones, que todo lo que vayamos a hacer desarrollo tecnológico lo apliquemos a otra entidad, porque siempre es mucha demora en, ¿cómo se llama?, en revisar eso. Entonces es mejor agilizar por otro lado. Y ya tendríamos, bueno, lo de autogestión empresarial. Aquellos que conozcan QuizPoint, esa empresa de internet que queda ahí en la 16 con 11, sí, 16 con 11, que de pronto algunos de ustedes tienen ese servicio de internet en la casa. Esa empresa nació de un proyecto de autogestión empresarial presentado por el ingeniero Oscar Matallán, ¿sí? Entonces, digamos que para que lo tengan presente, de que también es una buena opción. Y solo conozco 2 proyectos en Chiquinquirá que optaron por esa modalidad. ¿Sí? Y con nombres propios me permitiré compartirlo. Juan Diego Florian y Fanny Juliet Lancheros. Ellas son las únicas 2 personas hasta el momento de los 20 años de Unisangil, casi 21, que lleva Unisangil ofertando, o desde que llegó acá el programa de Ingeniería de Sistemas. Solo 2 propuestas de autogestión empresarial, ¿sí? Entonces vayamos teniendo en cuenta también esa propuesta, esa opción ahí dentro de las barajas de opciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Básicamente va orientado a crear empresa, a que ustedes puedan tener esa opción de crear empresa, hacer un plan de negocios, hacer toda esa estructura para crear una empresa a nivel tecnológico. Eso va enfocado a la autogestión empresarial. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y lo otro sí es la investigación netamente, que son aquellas personas que vienen desde semilleros trabajando en mínimo 2 semestres consecutivos para obtener esa distinción. ¿Listo? Entonces no sé qué dudas tengamos, chicos, con respecto a esta introducción al trabajo de grado. ¿Qué dudas hayan, preguntas, inquietudes? Ingeniero, qué pena, es que llegó un poco tarde, pero tenía una duda. Señor, Eh, para, para las prácticas hay que dar un entregable chico, como un proyecto. casi. Mi pregunta es que si ese entregable tiene como el mismo nivel de dificultad que una tesis. No, Se hasta allá evalúa no. igual. No. Digo, no, hasta allá no, porque entonces estarían haciendo 2 en 1. Sí, bueno, aquí Ah, ok. dice Jessica que tiene miedo. No. Dijo, tú Ah, tienes listo. mascota, ¿cierto, Jessica? Tienes un perro, ¿no?
no debes por qué tener miedo. Bueno, Dairo, con respecto a eso, no es un proyecto, no es un proyecto a gran escala. ¿Cuáles son los entregables que uno puede hacer ahí? Recuerden que ustedes en la formación como ingenieros no solo ven desarrollo de software, ustedes ven auditoría, ven gestión de proyectos, ven gestión de proyectos en tecnologías de la información, bases de datos, diseño web, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué deben tener ustedes presente en este caso? Un entregable puede ser un estudio de factibilidad del montaje de una red inalámbrica en X lugar, la, como el análisis de esa red, el estudio de esa red, la auditoría a la red, hablando desde ese punto de vista. Yo puedo hacer un estudio previo para saber si el software que ellos pueden implementar sirve o no. O incluso hacer un diseño conceptual y físico de lo que es el software. No voy a llegar a programar si no voy a llegar a eso. Construir una base de datos para el control de la información, ¿sí? Pero entonces lo que sí decía Fabián, no es, no es prácticamente hacer otro proyecto de trabajo de grado. O sea, ustedes van y hacen la práctica y tienen que entregar un proyecto que lleve a introducción, justificación, objetivos y demás, y así mismo entregar el software. No. Es un entregable, es algo tangible que la universidad le deje a esa entidad, ¿cierto? O sea, obviamente lo dejan ustedes en nombre de la universidad. ¿Qué otra cosa? Un manual, por ejemplo, para el mantenimiento de computadores. Y dentro de esa práctica, ustedes hicieron un manual interactivo que les permitía cómo controlar ¿cómo se llama? El uso de los computadores, el mantenimiento de los computadores. Todo eso ya va en las ideas que ustedes consideren para eso. ¿Listo? Entonces, chicos, no sé qué dudas, problemas, preguntas, inquietudes tengan al respecto con esta parte introductoria. Inge, una preguntita. Señor. La modalidad de especialización debe hacerse únicamente con la universidad o uno puede tomar especialización y que sea en otra universidad y que sea válida por Unisangil. ¿Cuál es la condición que pone Unisanji cuando una especialización es de otra universidad? Que debe ser en el área de sistemas. ¿Sí? Unisanji solo le permite tener una especialización, no en sistemas, cuando se hace con la universidad, pero igual se debe justificar el por qué tomó esa especialización. Pero sí, para otras universidades son obligatorios que sea en el área de sistemas. Usted quiere hacer una especialización en redes y telecomunicaciones, en bases de datos, en seguridad informática, etcétera, etcétera. Ah, ok, Inge, vale, muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces, chicos, ¿qué otras preguntas hay? ¿Dudas, inquietudes con esta parte introductoria? Bueno, no habrían dudas, no habrían preguntas. Yo creo que hoy vamos a dejar esta sesión así pequeña, por lo que les decía. ¿Cuál va a ser la tarea para todos ustedes? Vayamos identificando cuál va a ser esa modalidad hacia grandes rasgos para trabajar. Si voy a irme por un desarrollo tecnológico, entonces comencemos con trabajar, qué vamos a hacer, a diseñar, a hacer un diseño preliminar y eso. María Camila nos dice, ¿cuántos integrantes por grupo? Máximo 3, de 1 a 3. ¿Sí? Entonces ustedes pueden trabajar individual, en parejas o en tríos, no más. ¿Sí? 4 personas no lo admiten y 5 mucho menos. ¿Listo? Vale, con gusto, María Camila, para que lo tengan en cuenta. Las prácticas son individuales, ¿sí? O sea, yo no puedo decir que me voy a asociar con Camila, por ejemplo, para presentar y hacer los dos la práctica. No. La podemos llegar a la misma empresa, pero las funciones de Camila son muy diferentes a mis funciones, ¿sí? Y a las funciones de, qué sé yo, de Duan, que también va a ir a hacer práctica en la misma empresa con nosotros, un ejemplo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Pero los demás trabajos sí lo pueden trabajar individual, en grupos o en parejas o en grupos de 3.
Nos dice Jessica, ¿cómo son los comités y qué se debería entregar para el 25 de febrero? Los comités lo que se basan es en entregar una propuesta. Voy a mostrarla aquí así de rapidez. Está. Formato no. Esto es evaluación, formatos de propuesta de trabajo de grado. Entonces, aquí ustedes van a visualizar en pantalla el formato de propuesta de grado. Este es el formato que nosotros debemos entregar al ¿cómo se llama? Al comité. Si lo tenemos listo para este 25 sería excelente. O sea, sería fabuloso. ¿Dónde lo van a encontrar? Ustedes lo van a encontrar en el aula. Cuando los matriculemos, ustedes van a encontrar todo este temario en el aula. Entonces, aquí va la facultad, el programa, la sede, ¿cierto? Este sede no aplicaría. El año, mes, día. ¿Cuál es el tema fundamental? El tema, la línea base de su proyecto. Aquí dice, bueno, mi línea base va a ser las redes neuronales artificiales y el título va a ser cómo erradicarlas, ¿cierto? Ahí sí ya eso es a nivel personal de cada uno. Viene el título, viene la modalidad, en este caso este proyecto es de modalidad de desarrollo de una investigación. Aquí viene la investigación, lo ideal es que no le enseñemos el día anterior, sino que él ya venga con su proceso o ella venga con su proceso ahí, ¿listo? ¿Qué más debemos tener en cuenta acá? Bueno, todos esos campos se los deben ir diligenciando. Aquí, mire, les piden a ustedes una descripción del problema, que no debe superar los 1000 caracteres, una descripción del proyecto, una justificación que no debe superar los 1200, unos objetivos provisionales, o sea, un objetivo general y unos objetivos específicos. ¿Listo? Y aquí esto es muy importante. Esto es muy importante que ustedes deben tener presente. ¿Para quiénes? Para los que van a hacer desarrollo tecnológico, para los que van a hacer autogestión empresarial. Ustedes deben proponer 2 personas de la universidad que les sirvan como directores de trabajo de grado. ¿Sí? Pero ojo, vuelvo con las experiencias. No lleguen, Jessica dice, el comité es del 25 de febrero, sí, tienen toda la razón. No lleguen a donde el ingeniero Nelson el día 24 a las 9 de la noche, cuando el ingeniero va a ser de la universidad y le dice, ¿me puede revisar esta propuesta? Es que yo creo que usted sea el director. Hombre, a esa hora, ¿quién va a leer una propuesta y cómo le va a hacer correcciones? ¿Sí? Eso es lo que debemos tener muy, pero muy presente. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, apuntado y demás. Ella, la directora, ahorita molesta mucho con esa parte, entonces lo debemos tener muy presente. ¿Listo? Entonces, no, por favor, no lleguen y tomen el día anterior a la entrega de la propuesta. Ingeniero Nelson, ¿usted me serviría de director? Porque es que él necesita leer todo esto. Nosotros necesitamos leer todo esto y dar un visto bueno. O al ingeniero Felipe, o al ingeniero Carlos, o al ingeniero Andrés, a cualquiera de los ingenieros. Entonces, obligatoriamente ustedes deben presentar 2, pero tomen con tiempo y les dicen entonces a los directores, a los ingenieros, perdón, ingeniero fulanito de tal, usted le gustaría servir. Y también miremos los perfiles, ¿sí? También miremos los perfiles de los directores propuestos que tengamos en mente, ¿listo? Esto es básicamente, digamos, el formato que debe llevar, formato que ustedes van a encontrar en el aula, ¿listo? Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a este formato. Y bueno, la mayoría de los formatos son así. Pero eso lo vamos a ver, como les digo, más al detalle en la siguiente clase para que los que no pudieron asistir, los que de pronto el internet les ha estado fallando, pues puedan hacer sin ninguna dificultad. Entonces, no sé, chicos, qué preguntas hayan, dudas o inquietudes por el momento. Eso sería, digamos, en el caso para responder la pregunta de Jessica, eso es lo que deberíamos entregar ese 25. La propuesta, ¿sí?
la propuesta ya sea de autogestión empresarial, de desarrollo tecnológico, de diseño e investigación, etcétera. ¿Qué más les digo yo aquí al respecto de eso? No, pues como les anticipé ahorita, la tarea de ustedes es venir ya con esas ideas de lo que quiero hacer, ¿sí? Definir. Y aquí vamos viendo teoría de cómo redactar un título, una introducción, una justificación, etcétera. Y paralelamente con esa explicación, ustedes van a ir aplicándolo a su proyecto. ¿Listo? Entonces, no sé, chicos, qué otras dudas hayan, preguntas o inquietudes. Una pregunta, pues, si a Señor. mí me llegasen a hacer la especialización, ¿tendría que volver a matricular tendría que matricular trabajo de grados? ¿O Claro, ya nos, sí? sí, señor. Claro, claro, porque es que el reglamento, o sea, el reglamento estudiantil, el reglamento indica que usted, a pesar de hacer la especialización, esa fue una opción que usted tomó de trabajo de grado, pero usted debe ver trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2, porque usted debe completar los 164 créditos, que es para ser un ingeniero, creo que 164. O sea, esa cantidad de créditos usted la debe certificar ante la universidad. ¿Y cómo la certifica? Pues aprobando todos los créditos, ¿vale? Entonces, sí, obligatoriamente usted tiene que ver la segunda materia, que sería trabajo de grado 2. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Con gusto. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, chicos, creo que no habrían dudas. Entonces, porfa, esa primera tarea, vamos a buscar esas ideas. Primero ir definiendo hacia qué punto quiero ir. Quiero hacer una especialización, lo que nos decía Duván, quiero hacer una práctica empresarial, quiero hacer un desarrollo tecnológico, ¿sí? Creo que aquí nadie viene de semilleros, entonces, bueno, los que vengan de semilleros igual. Bueno, digo, aquí vienen las propuestas. Probablemente yo necesite uno o dos desarrolladores buenos, así que les guste eso, para apoyar el proyecto de convocatoria interna. ¿Qué les ofrezco yo? Dijo, como esto es una relación gana-gana, ¿qué les ofrezco yo? Ese proyecto se debe desarrollar en 6 meses, o sea que más o menos se debe entregar para julio, agosto. Pero si el proyecto sale bien, yo le garantizo que aprobaría trabajo de grado 1 y trabajo de grado 2 y sería con un buen proyecto para sustentación. No entraría a aportar tanto en la parte investigativa, en la parte del desarrollo del proyecto, sino nos entraría a apoyar en la parte del desarrollo, que es donde no cuento con el equipo suficiente para adelantar eso. Entonces, aquellos o aquellas que estén interesadas en esa opción, me lo hacen saber. ¿Listo, muchachos? Porque hay esa propuesta ahí para aquellos que quieran pertenecer a eso, ¿sí? Obviamente hay que meterle la ficha vulgarmente hablando, me disculpan sobre todo las señoritas, eh, al proyecto porque es corto el tiempo y se debe sacar, ¿listo? Pero entonces, si tienen esa, esa particularidad del trabajo de desarrollo y demás, me avisan por interno y estamos charlando, ¿listo? Para los interesados. Entonces, listo chicos, muchas gracias por haber asistido, señores y señoritas. Bien, Inge, yo tengo una pregunta. Señor, dígame, Jonier. Sí, señor, recuerda que pues yo le había comentado la vez pasada sobre las prácticas, entonces era para saber si, o sea, tienen que ser lo que es en el departamento de sistemas, sí, porque es que a mí, digamos, yo había hablado ¿con quién? Es que se me olvidó el nombre. Él trabaja ¿qué? En el banco de proyectos de la alcaldía, y él por ahí me había dicho, entonces, o sea, tiene que ser ¿en el qué? En el departamento de sistemas. Preferiblemente, ¿qué dice el comité? O sea, ¿qué dice el comité o sea, ya atendiendo la experiencia que uno ha recorrido o que ha obtenido ahí? ¿Qué dice el comité? El comité nos dice, oiga, eh, tenga en cuenta que ustedes son ingenieros de sistemas. Deben ir a aplicar a un departamento de sistemas.
La empresa debe tener como mínimo un departamento de sistemas con un tecnólogo o un ingeniero. ¿Sí? Pero recordemos que la ingeniería no solo se basa en el software y demás. Tenemos la gestión de proyectos, tenemos la auditoría, tenemos la parte de redes, telecomunicaciones y demás. Entonces, ¿qué eventos se pueden presentar ahí? ¿Qué supuestos podemos tener en cuenta? Uno, que la empresa tenga el departamento de sistemas, pero que usted vaya a entrar a apoyar, qué sé yo, el departamento de gestión de proyectos, el departamento de auditoría. No hay problema. ¿Dónde habría problema? Que usted llegue a apoyar el departamento de servicios generales, no por discriminar o por menospreciar ese oficio, no. Lo que pasa es que para ir a hacer las prácticas ustedes no tendrían que ir a servir tintos, que ir a hacer la secretaria de la secretaria de la secretaria, a ir a ¿cómo se llama? A pagar recibos, no, no, porque esa no es la práctica, ¿sí? La práctica debe ser en actividades que le nutran a usted, que le ayuden en su formación como profesional, ¿listo? Pero, por ejemplo, eso del departamento de proyectos, ustedes han visto gestión de proyectos en TI, evaluación de proyectos, formulación de proyectos, entonces tienen el perfil para poder aplicar en esa parte. ¿Listo? No sé si quede claro esa parte, Jonier. Sí, señor, o sea, habría que aclarar bien eso, digamos, en el formato Sí, señor. para pasarlo al comité, ¿sí? Sí. Ah, ok, gracias, vale. Listo, con gusto. Bueno, chicos, creo que no haré más dudas. No les quito más tiempo del día de hoy. Entonces, una feliz noche para todos. Que descansen. Ya recuerdan la tarea, por favor, estar revisando qué ideas nos sirven para el proyecto y demás. Probablemente, ¿no? Probablemente, con eso sí no me comprometo, probablemente tenga algunos proyectos que les pueda ceder, que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Entonces, yo creo que esas ideas se las traería para la otra clase. O al grupo les estaría publicando y les estaría diciendo, mire, ¿quién le interese trabajar en este proyecto de tal y tal forma? ¿Sí? Para que lo van teniendo en cuenta. ¿Listo? Eso sí no es seguro porque, pues, si nos definimos o nos orientamos solo desde investigación a trabajar en la parte convocatoria interna, los otros proyectos quedarían un poquito rezagados. ¿Sí? Entonces, ahí sí no nos podríamos comprometer. ¿Listo? Entonces, chicos, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Ingeniero, Vale, muchas gracias. Hola, profe, hasta luego. hasta luego, ingeniero. Que estén bien. Gracias, profe, Ingeniero. hasta luego. Juiciosos.